El futuro siempre ha sido una incógnita que despierta tanta fascinación como terror. Siempre lo imaginamos como un mundo más brillante, donde la tecnología y la sabiduría humana nos llevan hacia una utopía de bienestar y armonía. Pero, ¿qué sucede cuando esos ideales se desploman? ¿Qué pasaría si en lugar de un mañana próspero, el tiempo solo nos arrastrara hacia la decadencia? En un universo vasto e indiferente como en el que vivimos, la humanidad podría ser solo una chispa efímera, destinada a apagarse en la sombra de sus propias creaciones, atrapada en un ciclo inquebrantable de conflictos y divisiones. La guerra, el racismo, son esas viejas compañeras de toda civilización humana, y podrían ser los pilares de un futuro distópico, un futuro que nos está esperando, en lugar de ser fantasmas de un pasado que creemos haber superado. El tiempo, como un río que nunca cesa, nos arrastra inevitablemente a lo desconocido, y es en ese cauce donde H.G. Wells, con su novela La máquina del tiempo, nos invita a reflexionar sobre el destino final de la humanidad, sus errores y sus temores. Al mirar hacia el futuro, Wells no vislumbra un paraíso, sino un abismo profundo donde los vestigios de nuestra humanidad se fragmentan en castas divergentes. En este viaje hacia un tiempo lejano, descubrimos que la humanidad, en su esencia, podría seguir repitiendo los mismos patrones de opresión, miedo y violencia. Por lo tanto, en este video quiero recomendarles encarecidamente esta novela corta a quienes aún no tengan el placer de leerla. Y para los que ya la leyeron o para los casuales que solo tengan curiosidad por este video, vamos a desmenuzar un poco esta gran obra durante este video. Así que vayamos por partes. La máquina del tiempo, publicada por primera vez en 1895, es una de las obras más emblemáticas de H.G. Wells, escritor pionero del género de ciencia ficción. Esta novela corta fue una de las primeras en explorar el concepto del viaje en el tiempo, no como una simple fantasía, sino como una herramienta para reflexionar sobre las posibles trayectorias del ser humano. En ella, Wells plantea profundas preguntas sobre el progreso, la evolución social y la moralidad. El protagonista, conocido únicamente como el viajero en el tiempo, es un científico excéntrico que inventa una máquina capaz de trasladarse a través de las diferentes eras de la humanidad. La trama sigue su aventura hacia un futuro distante, donde la humanidad ha evolucionado, o mejor dicho, involucionado, en dos especies completamente distintas. Pero al contrario de lo que puede parecer, este viaje no es solo un testimonio de las maravillas del tiempo, sino una visión sombría de lo que podría convertirse la sociedad humana, de seguir los pasos que, incluso 100 años del aviso de Wells con esta novela, aún estamos siguiendo. A través de su narrativa, Wells se aparta de la visión optimista de la tecnología y el progreso, sugiriendo que, sin importar cuán avanzada sea nuestra civilización, las desigualdades sociales y los conflictos podrían persistir, cristalizados en formas aún más extremas, como lo veremos en esta novela. Las divisiones de clases, la explotación y el ciclo de violencia y represión siguen siendo centrales en su exploración del futuro, aunque de una manera un tanto extraña, lo que para mí lo hizo más inmersivo y aterrador de leer. Si sabiendo esto estás interesado en leer esta novela, te recomiendo dejar el video hasta acá, porque ahora se vienen los spoilers complejos, así que avisado estás. La historia comienza en un salón victoriano, donde el viajero en el tiempo está reunido con varios amigos y colegas. Con pasión les explica los principios detrás de su invento, una máquina que puede moverse hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Aunque sus invitados reaccionan con bastante escepticismo, el viajero se muestra decidido a demostrar su teoría y se embarca en un viaje extraordinario hacia el futuro. En su primer salto temporal, el viajero llega al año 802.701 después de Cristo, encontrando un mundo sorprendentemente pacífico y ajeno a cualquier tipo de lucha o de conflicto. Los primeros seres que se encuentra son los ya mencionados Elois, una raza de criaturas pequeñas de aspecto frágil e infantil, completamente despreocupados.
viven en lo que parece ser un idílico paraíso, un enorme pastoral lleno de vegetación, frutas extrañas pero deliciosas y mucho, mucho verde. Los edificios que alguna vez pertenecieron a nuestra civilización avanzada y que siempre han caracterizado a la humanidad están cubiertos por una atmósfera de abandono romántico. La naturaleza ha reclamado lo que le pertenece sin nadie que se oponga. Al principio, nuestro viajero piensa que ha llegado a una utopía, donde los problemas de su tiempo y de nuestros tiempos han sido solucionados. Da la sensación de que los Eloi, especie dominante en esta era, parecen haber alcanzado un nivel de vida tan elevado que ya no necesitan trabajar ni preocuparse por la supervivencia. Sin embargo, pronto se dará cuenta de que esta aparente perfección esconde una terrible verdad. Los Elois, a pesar de su apariencia frágil y su vida despreocupada, han perdido algo esencial: la capacidad de pensar críticamente o de enfrentarse a desafíos o incluso de sentir emociones profundas. Son criaturas completamente hedonistas e inocentemente egoístas que viven solo por el placer superficial y carnal. No muestran interés en la historia, la ciencia o la cultura. En lugar de haberse convertido en la cúspide de la evolución humana, parecen haber retrocedido. Su sociedad, que alguna vez fue avanzada, ha colapsado hasta convertirse en una parodia de lo que alguna vez fuimos. Son incapaces de realizar tareas complejas o siquiera simples, muestran poca o nada de curiosidad intelectual y parecen vivir en un estado constante de apaciguamiento, de tranquilidad. No trabajan, no parecen tener preocupaciones materiales, lo cual para algún hippie podría sonar genial, pero tampoco tienen una cultura significativa ni deseos más profundos. El mayor ejemplo de esto es cuando, en una de sus investigaciones en el mundo al que ha llegado, el viajero se encuentra con un grupo de Elois jugando cerca de un río, saltando, dándose cariño y riendo como niños, hasta que, en un desafortunado accidente, uno de ellos es arrastrado por la corriente del río. Una corriente lo suficientemente fuerte para propinarle una muerte segura y bestial a una criatura tan frágil. El resto de ellos se quedan asustados, pero de manera indiferente deciden no hacer nada, supongo que para no poner en peligro su propio ser, demostrando lo que mencionaba anteriormente. Estos seres, aparentemente perfectos y pacíficos, ya no son capaces de afrontar los problemas de la vida, ni intelectuales, o como en este caso, físicos, teniendo que el viajero en el tiempo intervenir y salvar a la pequeña Eloi, que por cierto se llama Gwina. Estas criaturas solo existen para el placer y para la diversión, una premonición trágica y perturbadora si la comparamos con nuestras generaciones actuales. No es ningún secreto que cada vez más los jóvenes que nacen en esta era tecnológica sienten menos empatía o interés por los problemas de la vida y del día a día, problemas de su ciudad, de su país o del mundo en general, viviendo en sus burbujas de ignorancia y premiándose a sí mismos por esta ignorancia, con sus videojuegos, sus series y sus películas, sus redes sociales donde todo aparentemente perfecto e ideal, pero cuando algo sale mal o se pone difícil, son incapaces de reaccionar, se frustran de manera exagerada, lloran por nimiedades o son, en resumidas cuentas, incapaces de resolver nada. Todo lo que no sea placer, ocio y hedonismo para ellos no vale la pena, y lo podemos ver en nuestros hermanos menores, hijos, nietos y los adolescentes que van hoy en día a la secundaria. Claramente no es tan exagerado como se cuenta en la novela, pero ¿quién nos asegura que de seguir estos pasos no vamos para ese camino? Al principio, el viajero no piensa en todo lo que acabo de resaltar. Él interpreta esto como un resultado del progreso social, una civilización tan avanzada que ha dejado atrás el sufrimiento y el esfuerzo. Sin embargo, pronto descubre que esta es solo una cara de la moneda. Mientras el viajero explora este nuevo mundo, se da cuenta de un hecho inquietante. Su máquina del tiempo ha desaparecido. A pesar de ser los únicos seres vivos aparentemente inteligentes, él no sospecha que los Eloi la hayan tomado, ya que parecen demasiado simples, por no decir inútiles para lograrlo. Pronto descubre que durante la noche los Eloi tiemblan, se refugian en los antiguos edificios de la humanidad que han adaptado como sus santuarios y refugios del placer y del ocio, y que luego de ver caer el sol suele vislumbrar a lo lejos una criatura blanca que corretea por los bosques, rápida y fugaz.
Luego de estos avistamientos, también ha notado que algunos Eloís, despreocupados o con mala suerte, que no se han escondido, al día siguiente desaparecen. La respuesta era más obvia de lo que parecía. La humanidad, incluso en nuestra era actual, nunca ha evolucionado en una sola raza. Al inicio de la humanidad hubo muchísimas subespecies de humanos hasta llegar a nosotros, el Homo sapiens. E incluso hoy en día tenemos diferencias genéticas evidentes que nos hacen únicos y especiales dependiendo nuestra ubicación geográfica. Por lo que el haber creído que la humanidad completa se había convertido en estas adorables criaturas fue demasiado ingenuo. Ahora todo tenía sentido. Otra subespecie salió de nosotros los humanos, una que le tocó un camino mucho más oscuro. Debajo de la tierra, debajo de ese pastoral ideal que parece el paraíso, se encuentra un complejo sistema de túneles y maquinaria industrial muy avanzada. En este oscuro lugar vive otra raza de seres humanos, conocida como los Morlocks. Los Morlocks, a diferencia de los Eloís, son fuertes y robustos, pero son realmente grotescos y temen a la luz del día, viviendo exclusivamente bajo tierra y saliendo de noche. De ahí los avistamientos que el viajero ha percibido. A medida que él investiga más sobre ellos, el viajero llega a una conclusión impactante. Los Morlocks son los descendientes de la clase trabajadora de su época, mientras que los Eloís son los descendientes de la élite acomodada. La relación entre ellos es inquietante. Los Morlocks proveen a los Eloís con alimentos y otros recursos que manufacturan en estas maquinarias industriales tan avanzadas que fueron heredadas de sus antepasados, mientras que gracias a esto los Eloís son mantenidos en un estado infantil, incapaces de comprender la realidad de su dependencia, manteniéndolos ignorantes. Este descubrimiento hace que en la mente del viajero se introduzca una dinámica de explotación aún más macabra y perturbadora. No cabía duda, los Morlocks se comen a los Eloís. Esta relación simbiótica entre Morlocks y Eloís es una representación distorsionada de la división de clases. Wells utiliza esta distopia para hacer una crítica sobre la dirección que podrían tomar las sociedades industriales si la división entre las clases trabajadoras y la clase alta se volvieran irreconciliables. Los Morlocks que viven en la oscuridad representan a aquellos que fueron empujados a trabajar en las fábricas subterráneas, y los Eloís que viven en la superficie son aquellos que se han convertido en los inútiles beneficiarios de un sistema que ya ni siquiera comprenden ni controlan. Pero, ¿qué quieren decirnos con esto? Las sociedades acomodadas de nuestra generación son cada vez más vulnerables. Aquellos que viven en el primer mundo, así como los que, como yo, habitamos en un tercer mundo con ciertas comodidades que vienen del primero, estamos quedando rezagados y desnudos en cuanto a los recursos emocionales e intelectuales necesarios para la supervivencia. El progresismo superficial y estúpido que se impone en la actualidad fomenta una cultura de ignorancia respecto al dolor, el sufrimiento y las complicaciones inherentes en la vida. Nos encontramos en un ciclo donde se prioriza la protección de los jóvenes sobre la preparación para la realidad. Evitamos exponer a niños a situaciones que podrían enseñarles lecciones valiosas. Por ejemplo, se evita que vean escenas de peleas porque se teme que esto los exponga a la violencia. Una caricatura con algo de sangre se censura para evitar el impacto visual. Si un abuelo fallece, se elige ocultar la verdad y se le dice que se fue de viaje o que ya volverá, con el fin de evitar el sufrimiento. O un ejemplo más actual, cuando un niño llora, se le entrega un celular para distraerlo, en lugar de permitirle experimentar y procesar sus emociones de forma sana, de entender que no todo en la vida es cuando él lo quiera, de comprender la decepción. Lamentablemente, este enfoque nos lleva a una desconexión de la realidad. ¿Qué sucede cuando un niño comete actos violentos como matar a su madre con una escopeta porque le cortaron el acceso al internet? Y esto no me lo estoy inventando, es una noticia real, si no me equivoco, de España. En lugar de reflexionar sobre las raíces de estos comportamientos, nos quejamos de la sociedad que nosotros mismos hemos creado, olvidando que el universo es un lugar cruel, con desastres, accidentes, guerras, enfermedades y malas personas. Si mantenemos a nuestros jóvenes en un estado de ignorancia de estas realidades,
corremos el riesgo de que, cuando alguien más fuerte y preparado se cruce en sus caminos, alguien que ha enfrentado y sobrevivido a los horrores del mundo, ellos se sientan indefensos y desprotegidos. La próxima humanidad, sin la preparación necesaria, será devorada por la brutalidad de la existencia. Al darse cuenta de la amenaza que representan los Morlocks, el viajero intenta recuperar su máquina del tiempo. En su exploración bajo tierra, experimenta el miedo por primera vez. Los Morlocks lo persiguen en la oscuridad, pero él logra escapar al iluminar el área con fuego. El uso del fuego es muy significativo y muy simbólico, ya que es el mismo recurso que los primeros humanos usamos para protegernos de los depredadores. Y ahora, en un futuro distante, el viajero lo utiliza para protegerse de una humanidad que ha degenerado en estas formas horribles. Eventualmente el viajero logra encontrar su máquina del tiempo. Sin embargo, antes de regresar a su tiempo original, decide hacer un viaje aún más audaz y más loco, hacia el futuro más lejano posible, llevando la narrativa de esta increíble novela a un plano más filosófico y existencial, llevándonos al fin del mundo. El viajero se lanza nuevamente al futuro, esta vez millones de años adelante, hasta llegar a un momento en que la Tierra está en sus últimos días. Aquí, la vida en la Tierra parece haberse extinguido casi por completo. Solo criaturas extrañas, gigantes y lentas sobreviven en un entorno calcinado y desolado, bajo un sol moribundo que apenas ilumina el cielo de un rojo suave. A lo lejos logra vislumbrar una especie de montañas gigantes de color rojo, un cielo tormentoso y ruido, mucho ruido, ríos de lava y temblores por todo el planeta, una tierra agonizante. Sin embargo, la vida, incluso en el inicio de nuestro querido planeta Tierra, ha sido muy testaruda. Las gigantes montañas rojizas comienzan a moverse. Son una especie de cangrejo gigante, por llamarlo de alguna forma, escapando del caos de la Tierra inútilmente. De hecho, el viajero propiamente se encuentra posado con su máquina en el lomo de una de estas enormes criaturas, lo cual le pone los pelos de punta. Cuando la desesperación parece haber llegado a su límite y el horror parece insuperable, escucha un chirrido horrible, un grito extraño, como si de un insecto se tratara. A lo lejos, una criatura alada llama su atención, una especie de polilla blanca gigante que le eriza la piel. En esta sección, Wells evoca un sentimiento profundo de soledad y desesperanza. El viajero es testigo del fin de la vida en la Tierra, lo que le recuerda la fugacidad de la existencia humana. En esta visión del futuro resalta la insignificancia de la humanidad en el vasto universo y nos deja con una profunda reflexión sobre la inevitable decadencia y muerte de todo lo que conocemos, haciéndonos cuestionar si todo lo que tanto debatimos en este video y en esta novela sobre nuestra sociedad y todo lo que esto implica, de verdad sea tan importante. Si al final todo terminará de una manera tan horrible, ¿qué importa en qué terminó la humanidad? ¿Qué importa si el humano se vuelve débil o fuerte? Finalmente, el viajero decide regresar a su propio tiempo. Al regresar, se encuentra con sus amigos, quienes están aún más escépticos acerca de su relato. Sin embargo, él insiste en la veracidad de su viaje y les muestra una flor que la Eloy llamada Wina le había regalado cuando éste la salvó. El viajero en el tiempo promete realizar un segundo viaje, esta vez mejor preparado para documentar su experiencia. Sin embargo, cuando sus amigos regresan a su casa unos días después, descubren que ha desaparecido. El final es ambiguo, ya que no sabemos si el viajero ha decidido ir a un futuro aún más lejano o si ha quedado atrapado en el flujo temporal, ya que este nunca regresó. El futuro que H.G. Wells presenta en La máquina del tiempo no es solo una visión de ciencia ficción, sino una crítica mordaz sobre las dinámicas sociales y humanas que se perpetúan a lo largo del tiempo. Los Eloys y los Morlocks representan dos extremos de una misma realidad, una humanidad fracturada por la desigualdad, la explotación y la falta de empatía. En los Eloys podemos ver el reflejo de una clase dominante que con el tiempo ha perdido su sentido de lucha, su propósito y su vitalidad.
Al vivir en un mundo de abundancia aparente, han dejado de evolucionar intelectualmente y se han convertido en seres superficiales, carentes de ambición o de cualquier tipo de profundidad. Esta pasividad los condena a convertirse en víctima de los Morlocks, que a su vez representan a una clase trabajadora, oprimida, transformada por las condiciones inhumanas que han vivido durante siglos. Este escenario es una metáfora poderosa de las divisiones sociales que han marcado a la humanidad a lo largo de su historia. Aunque La máquina del tiempo fue escrita en una época en la que las divisiones de clases eran extremadamente visibles, la obra sigue siendo relevante hoy en día. La idea de que las diferencias sociales podrían acentuarse a tal grado que las clases altas y bajas se conviertan literalmente en especies diferentes, plantea una reflexión inquietante sobre el rumbo de nuestra sociedad. La brutalidad de este futuro nos muestra que, a pesar de todo el avance tecnológico y social, la humanidad sigue atrapada en los mismos conflictos que la han atormentado desde nuestro origen: la lucha por el poder, el miedo al otro y el rechazo a lo diferente. Si no somos capaces de enfrentar estos dilemas en el presente, ¿qué nos garantiza que en el futuro no acabemos como los Eloi y los Morlock, separados por un abismo insalvable de odio y de violencia? Pero en fin, ¿qué me dicen ustedes? Estaré encantado de leerlos. Por ahora, este fue el video de hoy. Suscríbanse y todo eso si les ha gustado este contenido. Yo he sido Kirax y nos veremos en la próxima. Adiós.